el tema del anticristo, tal como decíamos el último día, se trata en la Escritura a través de varios libros. Y en estos 2 domingos únicamente vamos a poder centrar nuestra atención en 2. Lo hicimos el domingo pasado con la primera carta del apóstol Juan. Y hoy vamos a hacerlo en relación con el texto que acabamos de leer. Para empezar, seguramente sería bueno que resumiéramos, que recordáramos algo de lo que se dijo el último día, para entrar en el tema. Acordémonos que aprendimos del apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 2, que para el apóstol, a pesar de que él es consciente de que ha de venir un anticristo final, sin embargo, él nos habla ya de anticristos en plural. De manera que no solamente hay que esperar la venida de un gran anticristo al final de los tiempos, sino que hay anticristos. En segundo lugar, vimos cómo esta realidad, esta evidencia de la existencia de anticristos en la actualidad tanto del apóstol Juan como la nuestra, constituye una señal de alerta, porque nos está indicando que hay una amenaza constante sobre la vida de la Iglesia. El apóstol Juan dice, han de salir muchos anticristos, pero es que ahora ya están en el mundo. En tercer lugar, vimos que los anticristos surgen de la Iglesia, de ahí su carácter religioso y anticristiano. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero a pesar de que no eran de nosotros, salieron de nosotros. Es decir, un movimiento, un espíritu anticristiano, pero que se origina en el mismo círculo religioso de la cristiandad. En cuarto lugar, vimos que el objetivo de los anticristos es fundamentalmente empequeñecer a Cristo, disminuir su figura, su naturaleza, su deidad, su humanidad, o empequeñecer la eficacia de su obra como Salvador y Señor. Estuvimos considerando las ideas gnósticas que amenazaban la integridad de la fe en el primer siglo y a las cuales se opone el apóstol. Para Juan, aquellas ideas que estaban dando una imagen falsa de Jesucristo eran ya una avanzadilla, un anticipo de la obra del anticristo. En quinto lugar, vimos igualmente que el discernimiento de la doctrina bíblica de los anticristos nos ayuda a comprender el tiempo en que vivimos y nos da una perspectiva escatológica correcta. El apóstol dice, por esto conocemos que ahora es el último tiempo, entendiendo por esta expresión todos los siglos, todos los tiempos que van desde la primera a la segunda venida de Cristo. Estos engañadores estaban pues en el mundo hace 20 siglos y cabe esperar que vayan a continuar hasta la segunda venida. Pero también vimos una nota de triunfo en el hecho de que el apóstol Juan con alegría se dirige a sus destinatarios y se expresa acerca de ellos como los que han oído la palabra de Dios, los que han prestado atención al mensaje de los apóstoles. Ellos han retenido lo oído desde el principio, la palabra de Dios, y luego tienen la unción del Santo, que va a guiarles a la verdad y va a guardarles de las artimañas y los embustes del anticristo. Bien, esto es en resumen lo que se dijo el último día, apoyados en el texto del apóstol Juan. Pero ahora vamos a ojear, a ver qué nos dice otro gran apóstol, el apóstol Pablo, aquí escribiendo a los tesalonicenses. Pero antes, y a modo de introducción a ese mismo texto de los tesalonicenses, he de decir que el otro día nos dejamos un aspecto fundamental que ya se encuentra en la primera carta de Juan, pero que hoy vamos a ver con más amplitud. Los entendidos en griego, en todos los comentarios se habla de esto, nos enseñan que la palabra anticristo no significa lo que aparentemente pues uno entiende cuando hace una lectura rápida y por encima de ella, ya que la palabra anticristo puede significar no solamente alguien que está contra Cristo abiertamente,
sino alguien que quiere ocupar el lugar de Cristo indebidamente. Es decir, que en este caso sería un sustituto, un rival, un imitador, un usurpador. Me explicaré. El prefijo anti significa en contra de. Esto es evidente. Es lo que significa en castellano también. En contra de. Pero en griego significa en contra de y en lugar de. Entonces, un anticristo sería alguien con la pretensión de ser un vicecristo, un segundo Cristo, o alguien que ocupa el lugar de Cristo. Uno de los errores que cometen algunos comentaristas, a mi modo de ver, es que nos sitúan en un dilema. Hay que elegir entre o anti, en el sentido de en contra de Cristo, o en lugar de, cuando en realidad no hay que hacer esta elección. El anticristo verdaderamente es alguien que está en contra de Cristo. Solo que para estar en contra de Cristo, lo hace intentando ocupar el lugar de Cristo y sustituyéndolo. Porque esto ya es estar en contra. Entonces, la traducción anti, y no en lugar de, porque esto, desde el punto de vista de expresión, no resultaría bien, pero no viene a debilitar el contra en lugar de, sino que indica una manera específica de estar en contra. Voy a dar unos ejemplos. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 6, se lee que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Si leemos algún comentario de esta epístola a Timoteo, vemos que se nos dice que la palabra exacta que aquí se da en lugar de rescate es literalmente antirrescate. Cristo se dio a sí mismo en un antirrescate por todos. Por supuesto, si se hiciera la traducción esta en castellano, resultaría un significado contrario al sentido que tiene en el original. De ahí que no se escriba así. Pero en griego significaba rescate sustitutorio. Un antirrescate es algo que está allí en sustitución del rescate. O sea, literalmente, un rescate sustitutorio. Y esto sí que lo entendemos. Cristo se dio a sí mismo en un rescate sustitutorio por todos. Aplicado esto a 1 Juan, el capítulo 2, cuando nos habla de los anticristos, pues quiere significar Cristos sustitutorios. Cristos en lugar de Cristo. De ahí el carácter religioso del anticristo. En la literatura clásica nos dicen los especialistas que hay varios ejemplos. En la Ilíada de Homero, la palabra antidios, antiteos, no significa antidios como entre nosotros, sino como Dios o como dioses, a la manera de los dioses, en el lugar de los dioses, o antibasileos, que significaría antirrey literalmente, no quiere decir antirrey sino virrey. Bueno, si tenemos todo esto en mente, se puede añadir pues una característica más a toda aquella serie que dimos de la primera carta de Juan. El anticristo pues es alguien que tiene la aspiración de usurpar el lugar de Cristo, de colocarse en su sitio. Y si hubiera alguna duda sobre el particular, viene ahora ese texto de segunda de Tesalonicenses, que viene a corroborar este aspecto. En realidad yo creo que la enseñanza central, la principal, del pasaje que va a ocuparnos ahora es justamente este. He de decir antes que por la lectura del Nuevo Testamento resulta evidente, según el testimonio de todos los apóstoles, que la doctrina del anticristo formaba parte de la enseñanza de la Iglesia antigua. Si leemos 1 Juan 2:18, escuchamos que según vosotros oísteis que el anticristo viene, según vosotros oísteis, según vosotros habéis oído, según vosotros habéis sido enseñados. Y aquí en 2 Tesalonicenses 2:5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? De manera que es una doctrina importante, no es una doctrina secundaria o algo que pues la Iglesia es invitada a considerarlo simplemente para pasar el rato, sino que es una doctrina fundamental.
Y vemos la importancia que le dan tanto el apóstol Juan como el apóstol que ahora nos está ocupando. Dice aquí en 2 Tesalonicenses 2:4 que el anticristo se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios, en el templo de Dios, y proclamar que él mismo es Dios. En Pablo, pues, se nos da una ampliación de este concepto del anticristo como un rival de Cristo. La idea del anticristo como un rival ya es muy antigua, se funda en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en donde como una derivación del cuarto gran imperio, que es Roma, aparecen una serie de cuernos que son reinos, o son sistemas, estructuras del poder constituido, sea religioso o secular, y se nos dice que un pequeño cuerno, que es el más monstruoso de todos, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Tendrá ojos y una boca, como humanos, hablará grandezas y blasfemias y palabras contra el Altísimo. Bueno, si nosotros ahora vamos a considerar el texto de San Pablo, vamos a ver cómo el apóstol indudablemente estaba recogiendo el lenguaje y el mensaje del libro de Daniel. Dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, porque antes de la venida del Señor han de pasar algunas cosas. Y, por ejemplo, ha de haber la manifestación del anticristo. El anticristo que aquí aparece bajo el nombre de el hombre de pecado. Es decir, el hombre sin ley. Os he leído del libro de Daniel, que dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, el hombre de pecado, literalmente es el hombre sin ley. Este es el significado que tiene, el hombre sin ley. Y efectivamente, el hombre sin ley es el hombre que vive de espaldas a la ley de Dios. Se le define bien como el hombre de pecado. Y se nos habla de él como si se tratara de una venida con palabras idénticas a las que se emplean en el Nuevo Testamento para la venida de Cristo. Por ejemplo, en el versículo 9, se habla de su venida como su parusía, exactamente como se habla de la segunda venida de Cristo. No olvidemos que el anticristo, el hombre de pecado, es un imitador. Y él también tiene una serie de características y de señales con las cuales intenta engañar imitando a Cristo. Por ejemplo, en el versículo 9, donde se habla de la parusía del anticristo, se nos dice que va a venir por el poder y por la obra de Satanás. Y dice con señales, con prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Prodigios de mentira, engaño de iniquidad. Estos prodigios son algo así como la antítesis de los milagros de Jesús, son los antimilagros, que acompañan la difusión del error, así como los milagros de Cristo acompañan la difusión del Evangelio. Toda la obra del anticristo es una parodia de la obra de Cristo, por medio de la cual el hombre de pecado extiende el error. Pero vamos a centrarnos más y vamos a ver 5 de las características con las que aparece aquí en ese texto el anticristo, el hombre de pecado. Ya he dicho, en primer lugar, que es un hombre sin ley, que encarna la oposición a la ley de Dios. Esto significa la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, a los planes de Dios, a la perspectiva de Dios. Es la personificación, en su grado extremo, de la rebelión contra Dios. Porque es el hombre sin ley, el hombre de pecado. Es, en segundo lugar, el hijo de perdición. Ya sabéis que este calificativo se reserva a Judas. Entonces digamos que el anticristo es un Judas absoluto y final. El más terrible de todos. Igualmente el más perdido. Para él no hay esperanza de salvación. Está destinado a la perdición absoluta y total. En tercer lugar es el que se opone. Dice que es el que se opone.
Es el adversario de Dios, el que se opone al pueblo de Dios, el que se opone a la ley de Dios, el que se opone también al plan de Dios para salvar. Por tanto, trata de mistificar el mensaje de la salvación. En ese sentido, recuerda a su maestro, porque, no lo olvidemos, el anticristo no es el diablo, obra según el poder del diablo, pero no es el diablo. Ahora, es tan mentiroso como el diablo. En cuarto lugar, dice, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Muy interesante esta expresión. O sea, tiene un objetivo, un propósito. Todo converge hacia una finalidad: ocupar el lugar de Dios en el mundo. Ser Dios en las conciencias, en el templo, en todas partes, ocupar el lugar que ocupa Dios. En su audacia sin límites y su insolencia, se levanta no solo contra el verdadero Dios que se ha revelado en Jesucristo, sino también contra el error, contra los falsos dioses, y con todo lo que es objeto de culto, porque tiene un odio incontenible a que alguien ocupe el lugar que él quiere, para sí, en exclusiva. De ahí que ni soporte el culto al verdadero Dios, ni los cultos a los dioses que son falsos, porque lo que quiere es el culto para él, únicamente centrado en él. Es decir, él quiere que el único Dios que se llega a reconocer sea él mismo, y por esto se nos dice que aspira a sentarse en el templo, la naos, el santuario de Dios. Tenemos muchos textos en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 3:16, Efesios 2:21 y muchos más, que apoyan la interpretación, que es la mayoritaria, al menos de los mejores exégetas, que ven aquí en el templo la iglesia como en su expresión aquí en la tierra, en su peregrinaje. El anticristo se arroga, pues, o quiere arrogarse, toda autoridad sobre el pueblo de Dios. Y ya su fase última, el quinto aspecto, la quinta característica, quiere hacerse pasar por Dios. Eso es el colmo. Nos parece algo casi un delirio, una locura. Pero recordemos que a lo largo de los siglos en la historia, en el paganismo ya se dio. En el paganismo hubo emperadores, hubo reyes que se declararon que eran dioses, y se obligó incluso a las masas al culto oficial a estos hombres, de manera que la historia se repite y puede repetirse otra vez. Vemos pues que nos encontramos ante una figura cuyas arrogancias y pretensiones son de las más abominables, porque exige adoración universal, algo que solo se debe a Dios. Es la tentación por excelencia, el pecado también por excelencia. Recordémonos que en el jardín de Edén, el diablo, para tentar, dijo, seréis como dioses. Y el anticristo quiere ser como Dios. Por esta razón se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, porque quiere ser el sustituto. Toda la actividad, todo el plan del anticristo es un plagio. Y tiene la ayuda del diablo para establecer un sistema, una manera de pensamiento, una manera de vivir, una manera de obrar, una manera de adorar, una religión, hasta un estado, en el que todos los programas estén imbuidos por una apariencia de cristianismo y sin embargo el interior sea lo más anticristiano posible. Por esto el hombre de pecado es un personaje anticristiano por excelencia. Es la suprema expresión de la rebeldía del hombre contra Dios que empezó en el jardín del Edén. Y claro, como imitador de Dios, el radio de acción del hombre de pecado quiere ser el mismo radio de acción que el del Hijo del Hombre, que el de Jesucristo. Es decir, todo el universo. Él aspira a un poder absoluto, un poder totalitario, es decir, la totalidad de la existencia bajo su mando, la totalidad de las conciencias, para organizar la sociedad, los individuos, los clanes, los grupos, todas las cosas según su voluntad. Como podéis ver, esto se trata de una imitación del plan que Dios tiene con su reino. Dios ha puesto en marcha el reino de Dios. Y afortunadamente sabemos por la promesa de Dios que ese reino va a triunfar
y va a culminar con la segunda venida del Señor, cuando todos los reinos de este mundo van a convertirse en los reinos de nuestro Dios y de su Cristo. Pero, mientras tanto, el reino es como una semilla, es esta acción que va obrando. Pues bien, al mismo tiempo, esta es la enseñanza apostólica, que está en acción, aunque sea en misterio, en una forma humilde, la acción del reino de Dios, hay también la acción del reino del anticristo. Y por esto los apóstoles quieren poner en guardia a los cristianos, para que junto a nuestro optimismo y a la seguridad del triunfo último estemos alerta. Ahora bien, sobre esta figura nosotros desearíamos saber más de lo que se nos dice. Por ejemplo, el apóstol aquí no nos dice nada acerca de su lugar de origen. Sabemos que va a manifestarse en el templo de Dios, dentro de la órbita de lo que se llama la cristiandad. Pero no sabemos exactamente su lugar de origen. No conocemos tampoco la información que el apóstol les dio cuando estuvo con ellos. Según los versículos 5 y 6, él les dio bastante información sobre el particular. En tercer lugar, no conocemos pues lo que sí conocían los de Tesalónica, lo que lo detiene, lo que en el primer siglo aún hacía imposible la eclosión, la manifestación del anticristo. Al presente hay quien lo detiene, hasta que él sea quitado de en medio. ¿Qué será esto que impedía, que era algo así como un muro, como una resistencia que se oponía a la manifestación del anticristo? Los tesalonicenses lo sabían, nosotros no. ¿Por qué no sería más explícito el apóstol? Bueno, esto ha dado lugar a un buen número de conjeturas. Yo voy a resumir mucho y os voy a decir que hay por un lado los que piensan que es el Espíritu Santo el que lo impide, pero llama nuestra atención el hecho de que sería muy extraño que en la Biblia se hable del Espíritu Santo en neutro, lo que lo detiene. La interpretación más extendida y también la más antigua, ya que en el siglo II ya hay testimonios que se inclinaban por esa interpretación, es que es el poder establecido de la ley. Cuando un gobierno es fuerte, la ley es respetada, hay una autoridad, es muy difícil que ningún sistema con pretensiones de conquista de las conciencias a nivel igualmente de autoridad, pues llegue a triunfar. Es un hecho que la buena ordenación en lo legal, en lo jurídico, en lo administrativo, la buena administración de gobierno, el Estado fuerte, era lo que venía a caracterizar, a pesar de todos sus fallos y todas sus monstruosidades, el imperio de Roma. Y el imperio de Roma es lo que muchos de los comentaristas, por no decir la mayoría de ellos, veían como lo que impide que por ahora se manifieste el anticristo. Hoy día quizá hay comentaristas como Hendriksen que no dicen exactamente que es el imperio de Roma, pero sí el imperio de la ley. O sea que allí donde la ley, el Estado, el gobierno es fuerte, allí se le hace más difícil el trabajo al anticristo. Bien, sobre estas cuestiones no se puede ser dogmático, pero hemos de conocer todas las opiniones y ver por dónde nos conducen. Yo creo, humildemente, que la mejor interpretación es la que se refiere a que en la época de los apóstoles realmente lo que impedía la eclosión, la manifestación del anticristo era el imperio romano. Y luego lo ha sido a lo largo de los siglos el imperio de la ley, porque cuando no ha habido imperio de la ley, como en la Edad Media, en el siglo IX y en el X, pues ocurrieron cosas que realmente se parecen mucho a la actividad del anticristo. Por otro lado, esta interpretación aclararía por qué San Pablo no fue más explícito. Si lo que lo impide es el Espíritu Santo o cualquier otra fuerza, ¿por qué no lo escribía? Pero escribir lo que lo detiene es el imperio romano, que un día será quitado de en medio, esto es peligroso, porque si la carta cae en manos
de los romanos, de soldados, de oficiales, pueden ir a denunciar a los cristianos como aquellos que están enseñando que un día el imperio romano ha de ser quitado de en medio. Y esto era peligroso. Esto explicaría al menos por qué el apóstol no lo escribió. Y dijo, vosotros ya lo sabéis. Ya sabéis que es aquello que impide. En Romanos, en el capítulo 13, la carta a los Romanos, en el capítulo 13, el apóstol también habla del Estado como un instrumento en manos de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Es cierto que el Estado puede endiosarse. Ese es el tema de Apocalipsis, el capítulo 13. El Estado endiosado, que toma formas también de anticristo. Pero en tanto no llegue a esto, el Estado puede ser usado por Dios, por la providencia, para la contención de todo lo que signifique formas, exabruptos de maldad. Os he dicho que tenemos citas, tenemos testimonios del siglo II. Tenemos un Tertuliano, por ejemplo, que nos dice, ¿qué obstáculo, si no es el Estado romano, lo impide? Y al final de la historia humana, este conflicto alcanzará su punto más culminante. Bien, el misterio de iniquidad, que es también como se describe la presencia del hombre de pecado, de los anticristos, está en acción. Y ahora, fijaos bien en esto. Y vais a ver la correspondencia, el paralelismo, la armonía que hay entre la enseñanza de Juan y la de nuestro apóstol. Porque también Juan dijo, viene el anticristo, pero muchos anticristos ya están entre nosotros. Aquí San Pablo dice, nadie se engañe, porque antes de la segunda venida tiene que venir el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual tiene este carácter que se describe en el versículo 4. Pero, a pesar de que aún no ha venido, él hablaba en el primer siglo, ya está en acción, antes de que se manifieste en plenitud, el misterio de la iniquidad. Es cierto que hay algo que lo contiene, que lo detiene, para que no se extralimite. Pero está en acción ya, como los anticristos en pan están en acción. Vemos pues una correspondencia, una armonía, un consenso entre las dos enseñanzas. De ahí que eso confirme el que se interprete la figura del anticristo como un misterio de iniquidad, de pecado, de error, de corrupción, que está en acción en el mundo, que se mete entre los cristianos incluso, que surge de ellos incluso, pero que puede llegar a ser contenido y limitado en la medida en que haya respeto, en primer lugar, a la ley de Dios, pero también hasta cierto punto a las leyes humanas. Todo aquello que viene a frenar el mal en la vida, tanto de lo particular como en público. Aparecerá pues al final un anticristo a quien el Señor va a deshacer, a destruir con el espíritu de su boca en su segunda venida. Pero mientras tanto, hasta el momento de la manifestación última, la impiedad está en acción y trabaja. A veces muy abiertamente, a veces de una manera más misteriosa o solapada. Vemos pues que hay una apostasía, aquí aparece la palabra apostasía, hay la aparición del hombre de pecado, el anticristo, y luego vendrá ya la segunda venida de Cristo. Pero todas estas cosas que son realidades del futuro, o del presente, quién sabe, pues también eran realidades en el presente de la vida de los apóstoles, porque ellos estaban viviendo también muchas apostasías. Ellos se daban cuenta del misterio de iniquidad, cómo estaba envolviendo a muchos, y ellos anhelaban la segunda venida. Entonces, tanto en Juan como en Pablo, se puede afirmar que el anticristo es una realidad del futuro, pero que tiene sus precursores en el presente. Es una realidad que es religiosa, es una realidad que es impulsada por el diablo, es una realidad que constituye una caricatura de Cristo, o varias, y quiere sustituir a Cristo. Ahora bien, es necesaria una prudencia extrema antes de intentar señalar o concretizar a ningún anti.
Es necesaria una prudencia extrema. Porque el Nuevo Testamento no ofrece una foto del anticristo y como para decirnos, mirad, el anticristo será exactamente así, por consiguiente ya lo sabéis, estáis avisados, ¿no? No se trata de eso. Lo que nos da es toda una serie de instrucciones para que nos pongamos en guardia, para que tengamos elementos de juicio bastantes para discernir, porque a lo largo de la historia el anticristo asume toda una serie de formas que son distintas, aunque siempre con el mismo objetivo. Repito, empequeñecer la persona y la obra de Cristo, usurparle su autoridad, distorsionar su mensaje. Y por eso en el Nuevo Testamento lo importante es la advertencia a nivel del pastor, Dios el pastor que cuida de sus ovejas y que no quiere que las arrebate el lobo del anticristo. Así que más que darnos información para hacer acertijos o adivinanzas, lo que se nos da es una advertencia a la vigilancia constante. Para que sea que vivamos en un siglo o en otro, tengamos los ojos abiertos a toda forma de iniquidad, de impiedad y de error. Porque bueno, en resumidas cuentas, lo que se nos está diciendo y aquello de que se nos advierte es simplemente la posibilidad terrible de que algunos miembros de la Iglesia se conviertan en siervos del anticristo, o que estemos haciendo el trabajo del anticristo. Esto simplemente es lo que quiere advertir, tanto un apóstol como otro. Que puede haber que arrastrados por los prodigios, por el encanto, por la imagen, por la seducción, por lo que sea, haya creyentes que estén haciendo el juego al anticristo. Y es una señal de alerta constante. Voy a terminar con 4 de estas advertencias que creo que se desprenden de la naturaleza del anticristo, tal como lo hemos visto en Juan y ahora esta tarde en Pablo, y volver a insistir, pero resumir y ver que lo que hemos de retener para ejercer una vigilancia eficaz es el claro discernimiento de la naturaleza religiosa del anticristo. Tener muy claro que nadie ni nada debe ocupar el lugar de Jesucristo para un cristiano. Aquí no caben ninguna clase de competencia, de signo religioso, el que sea. Nadie debe sustituir a Cristo en el corazón del creyente, en el alma de la Iglesia. Nadie puede tener la pretensión de ser sustituto de Cristo que quiera desempeñar las funciones que solo a Cristo le corresponden. Y nosotros tenemos que tener muy clara la naturaleza religiosa del misterio de iniquidad, que tendrá una eclosión horrible en la última hora de la historia humana, pero que ella ahora actúa en medio de los muchos anticristos que han salido, que salieron ya desde el primer siglo, para hacer la competencia al reino de Dios, porque el misterio de iniquidad ya está en acción. Si hubiera más tiempo, podríamos hablar a nivel histórico de algunas de las manifestaciones. Ya hemos hecho alguna alusión de orden histórico en el primer siglo y en el segundo siglo. Durante casi 4 siglos, uno de los problemas de la Iglesia era enfrentarse con aquellos que ponían en duda la divinidad o la humanidad de Jesucristo. Eran toda aquella serie de herejías que tenían su origen en el helenismo. Y todo aquello eran las manifestaciones del anticristo. Y la Iglesia tenía que estar en guardia, porque si aceptaba la más mínima de estas doctrinas, era un veneno que con el tiempo envenenaría a toda la Iglesia. Y la Iglesia acabaría perdiendo su identidad. En la Edad Media, la cristiandad pierde una gran cantidad de doctrinas, y algunas que son de las más hermosas y más necesarias y preciosas para el cristiano. La autoridad de la palabra de Dios como regla única de fe, la justificación por la fe. Y esto es lo que dio lugar a que en el siglo XVI los reformadores se preocuparan por el carácter religioso del anticristo, y no solo ellos, incluso los movimientos como los valdenses y otros en la Edad Media. Empezaban a identificar ciertos sistemas religiosos
que estaban en el poder como algunas expresiones de este carácter anticristiano. ¿Por qué? Pues porque se daban cuenta de que si la Iglesia pierde la doctrina de la justificación por la fe, exactamente como los primeros siglos, se daban cuenta que si perdían la doctrina de la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo, la Iglesia se queda sin mensaje. Y si se queda sin mensaje, no puede salvar a nadie. Y entonces este es el objetivo del anticristo. Y por esto no era porque tuvieran una inquina contra ciertos aspectos de todo el sistema clerical, que los reformadores insistían tanto en señalar que allí donde se pierde la conciencia de que la justificación por la fe es el mensaje de salvación, allí la Iglesia deja de ser Iglesia, es cualquier otra cosa menos Iglesia, aunque lleve el nombre de Iglesia. Y esto no era por afán de discutir, sino simplemente por fidelidad al Evangelio. Para los reformadores, el anticristo era tanto más peligroso cuanto que se presentaba con un ropaje religioso. Y aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo condujo a su pueblo, porque justamente una de las cosas en que más se hicieron fuertes y más subrayaron es el carácter religioso de los movimientos anticristianos. No siempre es así. Hay movimientos anticristianos que son ateos. Pero en este caso en concreto, durante la Reforma, se daban cuenta de que las corrientes anticristianas se originaban en el templo de Dios. El misterio de iniquidad obraba en medio de aquellos que se llamaban la cristiandad. En segundo lugar, después de la naturaleza religiosa, del peligro del anticristo, desearía subrayar una vez más, y vas a perdonarme por la insistencia, su realidad actual, su naturaleza que es presente, no solo es futura. Esto ya lo he dicho, lo he repetido. El anticristo fue una realidad muy presente en los anticristos del primer siglo, en el año 65, en el año 100, en el siglo XVI, en 1517, cuando Lutero pone las tesis allí en la catedral de Worms. Y creo que todo esto es ejemplar para nosotros. Nosotros a veces estamos muy ocupados tratando de adivinar la manifestación última del anticristo. Pero ¿cómo vamos a discernir? Suponiendo que nosotros ahora viviéramos en la última hora de la historia, ¿cómo vamos a discernir el anticristo último si no tenemos discernimiento para ver a los anticristos que le han precedido? Si nuestra obsesión solamente es en el futuro y en un personaje fantástico, ¿cómo vamos a discernir los anticristos que quizá se mueven alrededor nuestro? La advertencia de la Biblia es muy clara. La hora está cerca y ahora es. Para Juan, pues, y para Pablo, y para todos los apóstoles, el anticristo no era una figura del futuro, era una figura ya del presente. Era actual. Debemos, pues, indagar y buscar todas las manifestaciones anticristianas en todo aquello que trate de quitar nuestra lealtad a Cristo y a su verdad. Y ver como una posibilidad amenazadora que se presenta en medio nuestro, cualquier cosa que nos incite a la tentación de no colocar a Cristo en primer lugar. Yo creo que este es el tema del anticristo. Quizá no es tan emocionante como cierta escatología ficción que está de moda hoy. Quizá no es tan emocionante, pero yo creo que toda otra conversación sobre el anticristo que no tiene en cuenta estas cosas es un juego irresponsable. Un juego irresponsable en varios sentidos. En primer lugar, porque no se ajusta al talante bíblico. En segundo lugar, porque se cierra justamente a la reforma que Dios puede hacer en nosotros, a la renovación de nuestro entendimiento para darnos luz y detectar dónde está el error. Pero igualmente, en el sentido de que hablar del anticristo de otra manera significa relegar una cuestión muy importante a un nivel muy secundario, a un nivel simplemente para aficionados a rompecabezas. En tercer lugar, esto quizá todavía es más grave,
es el peligro interno, y estoy hablando como cristiano. Esto se deriva de la naturaleza religiosa, del carácter del anticristo. Buscar el anticristo fuera del ámbito de la cristiandad y de la religión es perder de vista uno de sus elementos más importantes. ¿Y qué me importa a mí investigar si el anticristo final será un judío de la tribu de Dan, como dicen algunos, creo que muy equivocadamente, que el anticristo será un judío de la tribu de Dan? ¿Y a mí qué me importa esto? A mí lo que me importa es ver los anticristos actuales que atacan el cristianismo y que tratan de socavarlo y intentan que la Iglesia pierda su identidad evangélica y bíblica. Esto es lo que es importante para nosotros. O, en palabras de Jesús, los zorros con piel de oveja que se infiltran en el rebaño, los falsos cristos, que tienen apariencia de corderos, las falsificaciones de Cristo, las caricaturas de la verdad. Porque el peligro no viene de fuera, surge muy a menudo de dentro. Y en cuarto lugar, la forma humana del anticristo. Si vosotros leéis los pasajes que son paralelos a este de 2 Tesalonicenses, en Daniel 7, veréis que la figura de Daniel 7 es monstruosa, pero el autor inspirado se cuida muy bien de señalar constantemente: tiene ojos humanos, tiene una boca humana, tiene aspecto humano, tiene una imagen humana, es decir, es tremendamente humano. O sea, no es algo así como esperar un Superman fantástico o un ángel, alguna cosa extraña, sobrehumana, sino que es algo, es humano, es el hombre de pecado. Bueno, cualquiera que sabe un poco de historia de la cultura y de las corrientes del humanismo sabe que ha habido muchas formas de humanismo que son diabólicas. Esto no es contar ningún secreto, un secreto a voces. Hay formas de humanismo que son diabólicas porque acaban destruyendo al mismo hombre. Lo de humanismo es una apariencia. Ahora son muy humanas. Tan humanas que acaban con la humanidad. El anticristo es una forma humana y busca su promoción de manera humana. Bien, voy a acabar con unas reflexiones antes del coloquio, que son unas reflexiones que me hago para mí mismo, porque creo que a la luz de todo lo que acabamos de decir, lo importante es examinarnos cada uno a nosotros mismos, implorar la gracia de Dios para que Él ponga en estado de alerta todas las falsas seguridades. Y yo me pregunto, ¿cuáles son los sustitutos del Evangelio en esta década? Porque todo lo que es sustituto del Evangelio es anticristiano. Yo no sé si es el anticristo final o no, pero sé que es anticristiano y que participa del espíritu del anticristo, participa del misterio de iniquidad. ¿Qué hemos puesto o qué intentamos colocar en el lugar que solo merece ocupar Cristo? ¿Qué otras voces comparten con la Biblia la autoridad de palabra final en nuestras conciencias, en las decisiones que tenemos que tomar? ¿Qué cosas o qué personas, qué voces colocamos al lado de la autoridad de la Sagrada Escritura? ¿No será que a veces nuestras opiniones o las tradiciones o los hábitos no son acaso es el terreno en donde los anticristos empiezan a trabajar? O cuando intentamos ocupar en la conciencia del prójimo el lugar de autoridad final que solo a Cristo le corresponde. Esto puede ocurrir. Es un peligro. Yo creo que la doctrina del anticristo, la lección del anticristo en la Biblia, nos explica que vivimos un tiempo de conflicto espiritual. El último tiempo, el que va de la primera a la segunda venida de Cristo, es tiempo de conflicto espiritual. Y no podemos adormecernos. Vendrán tribulaciones y vendrán toda clase de conflictos. Y no hay que adormecer a la Iglesia, hay que despertarla. Y ha de estar viva ante la realidad de todas las corrientes anticristianas. Vivimos un tiempo de conflicto espiritual. En segundo lugar, esto exige una vigilancia, un discernimiento.
Yo veo que ante la crisis de la cristiandad, la crisis de fe, cuando uno habla con pastores, con ancianos de iglesias, y pues en nuestro mundo evangélico pues se nota que hay una cierta crisis, que nos falta entrega, consagración, falta un compromiso en la evangelización, en la comunión, en tantas cosas. Ahora, noto que hay varias actitudes, pero yo las resumiría en 3. Hay un grupo que no quiere ni oír hablar de eso. Aquí no pasa nada, aquí todo va bien, como el avestruz. Y en ese grupo incluso a veces se detenta una actitud de que si alguien es crítico y da la voz de alarma, bueno, este es un agorero, es un aguafiestas. Porque aquí todo va bien. Este es el mejor de los mundos. O la mejor de las iglesias. Nuestras iglesias. En segundo lugar, hay quien detecta los síntomas. Hasta se han hecho unas declaraciones estupendas sobre ese tema. Los síntomas. Ojos abiertos a la realidad. Lo que está ocurriendo. La falta de consagración, la falta de celo, el poco interés por el estudio de la palabra de Dios, en fin, toda una serie de cosas. Son los síntomas. Análisis de síntomas. Pero veo muy pocos que se atrevan a señalar las causas. ¿Por qué? ¿Qué doctrinas? ¿Qué enseñanza? ¿Qué actitudes de las iglesias evangélicas en los últimos años nos han conducido a donde estamos? A esto se atreven bien pocos. Porque eso significa perder amigos. Eso significa que le llaman a uno un agorero. Y muchas cosas más. Pero hay una actitud que es la que nos invita a tomar el apóstol Juan y San Pablo. Y es probar los espíritus. No podemos cerrar las puertas al espíritu que quiere obrar en nosotros. Ahora, si nosotros nos metemos en la cabeza de que todo va bien, que todo funciona bien, y que eso del anticristo es algo para el futuro, y que no hay fuerzas anticristianas en la sociedad ni en la iglesia, bueno, cerramos el espíritu crítico y no permitimos la renovación y la reforma que, como dice Juan en el texto que leíamos el otro día, quiere obrar en vosotros, la unción que hay en vosotros. En el fondo es siempre igual, mis criterios o la voluntad de Dios. Porque la doctrina del anticristo, de lo que nos está hablando, es de la terrible posibilidad del otro evangelio. En Gálatas se nos habla de la posibilidad de otro evangelio. Y el anticristo no tiene otro interés que extender otro evangelio. Bien, podríamos hablar mucho más, quizá ahora en el coloquio. Yo espero que estas reflexiones las hayáis entendido como un intento de ver una doctrina o una figura de la cual se habla mucho, se habla incluso en cómics, en películas, en libros de todas clases, pero desconectada completamente del mensaje que tiene en la Biblia. Cuando en la Biblia está en serio el mensaje del anticristo. Al menos los cristianos vamos a tomarnos en serio la figura del anticristo y vamos, creo, a obrar en consecuencia con un espíritu crítico, buscando ser fieles a lo que hemos oído desde el principio y a la unción del Santo que está en nosotros. Y por otro lado, no desearía que saliéramos aquí con una nota de fracaso o triste, porque la nota del apóstol siempre es una nota triunfante, tanto si se trata de un Pablo como de un Juan. Fijaos que él termina asegurándonos que el anticristo, al igual que el diablo, es un enemigo derrotado de antemano. El Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. El Señor lo destruirá. Se manifestará así, pero el Señor lo matará con el espíritu de su boca. ¿Qué es el espíritu de su boca? Es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Es también el arma que está a nuestro alcance. Y lo destruirá con el resplandor de su venida. De manera que vivimos en tiempo de conflicto, pero también en tiempo de victoria, si realmente nos agarramos a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. Que así sea.